Hay nombres que resuenan en las páginas de la Biblia con grandeza, y hay nombres que por mucho tiempo han sido mal comprendidos. San Santo Tomás. Quizás ya escuchaste ese nombre y tal vez incluso dijiste el incrédulo. Pero es justo reducir toda un alma a un solo momento de duda. Y si te dijera que este hombre, al que muchos llaman vacilante, fue el primero en reconocer a Jesús como Señor mío y Dios mío. Y si te revelara que fue él quien cruzó fronteras peligrosas, exploró tierras lejanas y derramó su sangre, anunciando la fe que hoy celebra el mundo entero. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa con alguien después de ver a Jesús resucitado con sus propios ojos? ¿Te imaginaste cómo una duda sincera puede convertirse en la mayor proclamación de fe de todo el Nuevo Testamento? Este video te llevará por una travesía rara y profunda desde la fragilidad humana de Tomás hasta su valiente misión en los confines de la tierra. Una trayectoria que muchos desconocen, pero que revela el poder del Espíritu Santo actuando en un corazón que se atrevió a preguntar y a creer. Prepárate para conocer al verdadero Tomás, no al hombre congelado en un momento de incredulidad, sino al apóstol misionero, lleno de fe, movido por amor y completamente transformado por Jesús. Un hombre que te hará reflexionar. Y si mi duda es, en realidad, el punto de partida para mi fe, y más aún, ¿no seré yo el verdadero Tomás? Aquel que clama por una señal, pero es llamado a una confianza total. Y antes de que sigamos, ya te invito a dejar aquí en los comentarios, ¿has vivido algún momento en el que necesitaste ver para creer, pero fuiste sorprendido por Dios? Escríbelo aquí abajo, porque tu experiencia puede ayudar a otras personas que también están buscando respuestas. Era como si la brisa de Galilea susurrara misterios aún no revelados. Entre tantos hombres comunes, pescadores curtidos y recaudadores de impuestos, un nombre comenzaba a resonar con más fuerza en Jesús. Y fue en ese escenario vibrante que un hombre llamado Tomás, también conocido como Dídimo, comenzó su trayectoria. Poco se dice en las Escrituras sobre su llamado directo, pero su presencia entre los dos se revela que fue elegido, no por casualidad, sino por providencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué justamente Tomás? ¿Qué había en su corazón que Jesús vio? Tal vez una fe que aún necesitaba ser pulida, pero que ya existía. Tomás no era un hombre destacado como Pedro, ni caminaba tan cerca como Juan, pero Jesús no llamaba por el ruido que hacía el hombre, sino por el eco que podía producir en el reino. No imagina la mirada de Tomás al escuchar por primera vez sobre el reino de los cielos. Un reino no hecho de espadas ni conquistas, sino de justicia, paz y amor de Dios. ¿No sería confuso para un judío acostumbrado a esperar a un Mesías guerrero? Tal vez dudó al principio, como muchos de nosotros ante lo desconocido, pero aún, sí. La presencia de Tomás entre los 12 apóstoles ya nos revela un rasgo profundo de su personalidad, el coraje de caminar sin tener todas las respuestas. Y eso dice mucho, porque ¿cuántas veces también somos llamados a creer sin entender, a confiar sin ver? Allí, al inicio del camino, Tomás aprendía a vivir por fe, aunque aún no lo supiera. La fe no nace lista, nace del encuentro, crece en la convivencia y florece en los momentos en que somos desafiados a creer más allá de la lógica. En los primeros momentos del ministerio de Jesús, Tomás absorbía y observaba. Tal vez era de esos que hablaban poco, pero prestaban atención. Como un alumno silencioso en un aula que parece distante, pero que absorbe cada enseñanza. Y lo que veía era extraordinario en ciegos que veían, paralíticos que caminaban, pecadores perdonados. ¿Qué clase de hombre era ese Jesús? ¿Un maestro? ¿Un profeta? ¿O algo mucho más allá? La jornada de Tomás revela cuánto el Espíritu Santo ya preparaba su corazón para algo mayor. A medida que veía los milagros y escuchaba las parábolas, algo dentro de él comenzaba a moverse. Era como si las palabras de Jesús rompieran antiguos paradigmas, porque hasta entonces, creer era seguir leyes. Ahora, creer era seguir a un hombre que decía ser el camino, la verdad y la vida. ¿No te conmueve también a ti? A Tomás sí lo conmovía. Pero, ¿realmente creía desde el principio? ¿O solo seguía como tantos otros, esperando una señal mayor? No es difícil imaginar que su corazón estuviera dividido. Al fin y al cabo, creer en un Mesías sufriente era una afrenta al pensamiento religioso de la época. Aún así, permaneció y eso es fe. Fe
no es ausencia de duda. Fe es caminar aún con ella. Y Tomás nos enseña eso desde sus primeros pasos. En el silencio de los días en que los discípulos caminaban por las aldeas de Judea, Tomás veía a Jesús acercarse a los despreciados, a los pobres, a los impuros. Era un aprendizaje constante. Aquello confrontaba la religión que él conocía. El amor de Dios que Jesús mostraba era práctico, encarnado, revolucionario. Y, tal vez, allí, entre pasos y enseñanzas, Tomás comenzaba a entender a la salvación. Ya no era un concepto distante, era una persona frente a él. Tomás seguía a Jesús con los pies, pero aún aprendía a seguirlo con el corazón. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces también caminamos con él, pero con dudas, miedos y preguntas sin respuesta? Es ahí donde el ejemplo de Tomás brilla. Él permaneció aún sin tener todas las certezas, no desistió, tal vez porque en el fondo sentía que Jesús cargaba una promesa más grande que cualquier explicación. Cada sanación presenciada era un ladrillo más en la construcción de su fe. Cada palabra de Jesús era una luz en su oscuridad interior. Y así, Tomás fue siendo moldeado. Jesús no lo apresuraba, no lo reprendía, sino que lo incluía. Lo amaban, lo guiaba, porque el amor de Dios no exige perfección inmediata, solo un corazón dispuesto a caminar. Y así pasaban los días. El grupo de los 12 era entrenado, desafiado, enviado, y Tomás, aunque en silencio, crecía. Había en él una búsqueda sincera por comprender a ese maestro que hablaba de perdón, incluso para los enemigos. Tiene sentido, no mucho pero tocaba el alma, y tal vez ese toque fuera suficiente para seguir adelante. Entre las multitudes, Tomás observaba cómo Jesús era diferente a cualquier otro líder. No buscaba aplausos, ni se alimentaba del poder en lavapiés. Lloraba con los que sufrían, y eso, más que los milagros, es quizás lo que más impresionó a Tomás, porque el verdadero poder no estaba en los hechos extraordinarios, sino en el amor de Dios revelado en cada gesto sencillo. Una vez, Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. ¿Será que Tomás temblaba por dentro? ¿Será que se sentía listo? El texto no lo dice pero fue y eso basta. A veces, todo lo que Dios necesita es un sí con miedo. Incluso, voy aunque uno no se sienta preparado, porque es en el camino donde Él fortalece. Voy en el camino, Tomás iba siendo transformado. Imagina las conversaciones por la noche, después de las caminatas, alrededor de una fogata, los discípulos riendo, debatiendo, tratando de entender las parábolas. Y Tomás allí, tal vez pensativo, guardando cada palabra. No era de los más impulsivos, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Pero por ahora, lo más importante es entender que Tomás era un hombre común, con sueños, miedos, limitaciones, y fue precisamente ese hombre común el que Jesús eligió. ¿No te dice eso algo sobre la forma en que Dios actúa? Él no busca a los más preparados, Él prepara a los que llama. Y Tomás es prueba viva de eso. Al ver a las multitudes reunirse, los milagros multiplicarse y el mensaje expandirse, Tomás tal vez comenzaba a imaginar un futuro grandioso. Quizás pensaba en reinos en revolución, en cambio político. Pero Jesús tenía otro plan, un plan de cruz, de redención, de amor sacrificial, algo aún distante de la comprensión de Tomás, pero que aprendería, con dolor, a abrazar. Incluso en los momentos en que Jesús hablaba sobre sufrimiento, rechazo y muerte, Tomás seguía, tal vez sin entender, pero con una fidelidad que ya brotaba. En eso es raro. Muchos siguen mientras es fácil, pero Tomás nos muestra que existe un tipo de fe que persiste, incluso sin comprensión total. Una fe que se forja en la relación, no en la lógica. Así como nosotros, Tomás fue moldeado poco a poco. Cada milagro, cada predicación, cada gesto de compasión de Jesús esculpía un poco más su corazón. No era el más entusiasta, ni el más valiente, pero tenía algo esencial: constancia. Permaneció y quien permanece, crece. Quien permanece, ve la gloria. Esta primera etapa de la vida de Tomás al lado de Jesús nos enseña algo precioso. No hace falta entenderlo todo para caminar. Basta confiar en quien nos llama, y aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. ¿Lo crees tú también? Porque esa es la promesa de Dios. Y Tomás, incluso en silencio, creía. Aunque aún no lo viera todo, caminaba. Y eso ya es un milagro en sí.
Los caminos de polvo y piedra por donde Jesús caminaba eran testigos vivos de los ojos asombrados de Tomás. En cada aldea, en cada encuentro con el sufrimiento humano, lo que antes era solo un llamado, ahora se convertía en una escuela viva de fe. Tomás no solo andaba con Jesús, lo observaba atentamente, la forma en que curaba, el tono de su voz, los gestos de compasión, todo eso era absorbido por el corazón inquieto del apóstol, y tal vez comenzaba, poco a poco, a darse cuenta de que aquel hombre no era solo un maestro, sino el mismo amor de Dios encarnado en uno de tantos viajes. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, imagina el impacto que eso tuvo en Tomás. Ve a la muerte retroceder ante la palabra viva, ve lágrimas transformarse en alegría. ¿Será que se preguntó allí, ¿y si un día me pasa a mí? ¿Y si el dolor toca a mi puerta? Esas preguntas resuenan en todos nosotros. Y con cada respuesta silenciosa que Jesús daba con sus milagros, una nueva capa de fe se afirmaba dentro de él. Jesús no solo curaba cuerpos, restauraba esperanzas. Y eso, Tomás nunca lo olvidaría a Floro, en los días en que los discípulos caminaban largas distancias enfrentando sol, cansancio y hambre. Tomás veía que seguir a Jesús no era glamour, era entrega, no era escenario, era propósito. Y cuando las multitudes venían hambrientas, no solo de pan, sino de dirección, el apóstol presenciaba un milagro aún mayor, eran el alimento del cielo, siendo repartido con las almas. La multiplicación de los panes y los peces no era solo un acto de poder, sino un mensaje. Dios provee, an Dios cuida, an Dios ve. ¿Será que allí Tomás empezó a entender que la salvación no es solo vida después de la muerte, sino vida con sentido? Aquí y ahora, en cierto momento, Jesús camina sobre las aguas. Pedro lo intenta, duda, y casi se hunde. Tomás lo ve todo, y aquello, sin duda, marca su mente, porque no se trataba de desafiar la gravedad, se trataba de confiar, incluso cuando todo parece imposible. El mar agitado puede representar los momentos en que la fe es puesta a prueba, y Tomás, aunque no fue el primero en saltar, absorbía lo que veían. Es posible caminar sobre las tormentas cuando los ojos están fijos en Jesús. Te ha pasado, cuando todo parecía desmoronarse, pero algo dentro de ti decía, ansiguen, Él está contigo. Otro momento conmovedor, la curación del ciego Bartimeo. Tomás oye el clamor de aquel hombre marginado, ignorado por la multitud, y ve que Jesús se detiene por él. Eso lo cambia todo, porque allí Tomás se da cuenta de que Jesús no se mueve por estatus social, ni por prestigio, se mueve por fe. Fe sencilla, engritada, desesperada, y tal vez Tomás empezara a comprender que el Espíritu Santo ya estaba sembrando ese tipo de fe en su corazón, no una fe perfecta, sino viva, que se alimenta de la esperanza aún en medio de la duda, y que, decir cuando Jesús cura al paralítico bajado por el techo, Tomás observa la escena con los ojos abiertos. Más que sanar el cuerpo, Jesús perdona pecados. Y eso escandaliza a los religiosos, pero para Tomás quizás fue un destello de revelación. Jesús no vino solo a arreglar lo que está roto por fuera, vino a liberar lo que está preso por dentro. ¿Cuántos allí, como él, cargaban prisiones invisibles? Culpa, miedo, dudas, y Jesús, con una simple mirada, ofrecía liberación en las aldeas, cuando los enfermos se agolpaban, cuando los leprosos se atrevían a acercarse. Tomás veía algo que ningún doctor de la ley podía explicar. En la pureza de Jesús era tan intensa que no era él quien se contaminaba con los impuros, sino que los impuros se purificaban en su presencia. Eso derribaba las categorías del sistema religioso. Y Tomás, un judío criado bajo la ley, estaba siendo transformado por la gracia. ¿No es eso una invitación al cambio? Ver de cerca un amor que sobrepasa los límites de la lógica religiosa. En una ocasión, al ver a Jesús expulsar demonios y liberar a un hombre atormentado, Tomás comprende que no hay cadena espiritual que resista al poder del nombre de Jesús. Oye los gritos, ve la transformación y entiende en dónde entra la luz. Las tinieblas no resisten. ¿Será que comenzó a pensar en sus propias sombras? ¿En sus propios conflictos internos? Porque el milagro externo es solo el reflejo de lo que Dios quiere hacer dentro de cada uno. Y cuando los discípulos son enviados a curar, liberar, predicar, Tomás va. Aunque con miedo, obedece. Aunque sin garantías, se entrega. Tal vez con manos temblorosas, pero con el corazón dispuesto. Y ahí reside el poder del Espíritu Santo, no en las capacidades humanas, sino en la disponibilidad. ¿Te has
sentido, así, inadecuado, pero aún así, movido por una fuerza mayor que tú mismo, Tomás, presencia el perdón ofrecido a la mujer adúltera. Ante la multitud lista para apedrearla, Jesús escribe en la tierra, silencia a los acusadores y restaura la dignidad de la pecadora. Eso dice mucho, porque Tomás, como todo ser humano, también cargaba dentro de sí las piedras de la crítica y de la duda. Pero allí vio otro camino en él de la compasión, el de la segunda oportunidad, el de la misericordia. Y eso quedó marcado en su alma. Otra escena profunda, Jesús llora ante la muerte de Lázaro, y luego lo llama de vuelta a la vida. Tomás ve, una vez más, a la muerte rendirse ante el autor de la vida, y tal vez no entienda todo, pero lo siente. Siente que está frente a algo eterno. El amor de Dios revelado, no solo en la alegría de los que vuelven a caminar, sino también en las lágrimas que Él mismo derrama. Un Dios que se conmueve, un Dios que siente. ¿No te emociona también? A medida que pasan los días y los milagros se acumulan, Tomás empieza a construir dentro de sí un mosaico de experiencias con Jesús. Cada pieza revela un rasgo de quién es Él, y aunque el cuadro completo aún no se veía, ya podía distinguir los colores de la gracia, los contornos de la salvación, los trazos del amor de Dios. El tiempo con Jesús era una pintura viva de promesa, que se cumplían paso a paso. A la mirada de Tomás, entre las multitudes, revela la mirada de un discípulo. En formation, ya no era el mismo algo dentro de él había cambiado. Y eso es lo que hace la presencia de Jesús, transforma sin forzar, convence sin gritar, ama sin medida. Y ese amor en silencio iba tomando el lugar de la duda. ¿Puedes sentirlo? La forma en que Dios actúa siempre es gentil, pero profunda. Y con Tomás fue así durante una noche, mientras descansaban en algún lugar del camino. Tal vez Tomás miraba las estrellas y se preguntaba, ¿quién es este hombre que tiene poder sobre el viento, el mar y los corazones? La duda ya no era un obstáculo, era parte del proceso, era la pregunta que empujaba hacia la respuesta. La fe no es ausencia de preguntas. La fe es tener el valor de seguir, incluso sin todas las respuestas. Y cuando Jesús hablaba en parábolas, Tomás escuchaba con atención. No siempre entendía de inmediato. Puro guardaba, meditaba. Eso es sabiduría. Porque a veces la revelación viene después, en el momento justo. Y Tomás iba aprendiendo a respetar ese tiempo divino. El tiempo del Espíritu Santo, el tiempo donde la semilla germina en el silencio de la tierra. Antes de brotar en vida, los milagros eran semillas. Los viajes, los terrenos y el corazón de Tomás, un suelo siendo abonado por la convivencia con el Maestro. Tal vez él aún no lo sabía, pero sería recordado por todos los siglos como el discípulo que dudó. Pero antes de eso, fue el discípulo que vio, que caminó aunque fue testigo. Y eso es igual de importante, porque antes de su duda, hubo entrega y ahora, más que nunca, comprendemos que Tomás estaba siendo preparado. El Espíritu Santo usaba cada experiencia, cada viaje, cada milagro, para edificar dentro de él una fe que, más adelante, sostendría. Una confesión histórica. Pero hasta entonces, aún habría caminos, cruces y promesas. Y Tomás, incluso en silencio, seguiría. Como tú y yo, cuando elegimos confiar incluso sin entender. La noche cae lentamente sobre Jerusalén. Las luces de las lámparas encendidas iluminan los rostros de los 12 reunidos alrededor de la mesa. El ambiente es tenso, cargado de misterio. La ciudad palpita con agitación, pero en aquella sala, el tiempo parece suspendido. Es la última cena, el momento más íntimo entre el Maestro y los discípulos. Y allí, en medio del círculo, está Tomás sentado, silencioso, atento, el corazón acelerado, sin entender del todo lo que estaba por venir. Pero sentía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús parte el pan, ofrece el cáliz y, lleno de simbolismo, declara: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Imagina el impacto de esas palabras para Tomás. Hasta entonces, todo eran parábolas, milagros, enseñanzas, pero ahora Jesús hablaba de muerte, de entrega, de sacrificio. Ya no se trataba del próximo paso, sino del final del camino. ¿Cómo procesar eso? ¿Cómo comprender que el Mesías, aquel que sanaba y restauraba, hablaba de ser traicionado y asesinado? Los discípulos se miran entre sí, murmullos, miradas desconfiadas,
preguntas no expresada, y entonces Jesús dice que va a preparar un lugar, que va al Padre, que ellos conocen el camino. Es en ese momento decisivo y lleno de tensión cuando Tomás rompe el silencio, con la honestidad de quien no teme parecer ignorante, con el valor de quien prefiere preguntar a fingir que entiende. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Juan capítulo 14, versículo 5. ¡Qué momento tan impactante! ¿Tú también has tenido esa duda? Esa pregunta de Tomás es la duda de toda la humanidad. El corazón del hombre busca dirección en sentido en camino, y la respuesta de Jesús resuena hasta hoy como una de las declaraciones más impactantes de todos los tiempos. En Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Bien, fíjate bien en esa respuesta histórica que se convirtió en pilar de la fe cristiana. Nació de la pregunta de Tomás, un hombre que se atrevió a cuestionar, que se atrevió a decir al Señor, no sé. Ese momento revela mucho sobre el corazón de Tomás. No era incrédulo, era sincero, era alguien que no tenía miedo de admitir sus limitaciones. Y quizás por eso Jesús le dio una de las respuestas más profundas de todo el Evangelio. El Espíritu Santo valora los corazones abiertos, sedientos, dispuestos a aprender. Tú también tienes el valor de preguntar, de decir al Señor, no entiendo, pero quiero entender. En aquella cena, los ojos de Tomás buscaban en Jesús no solo consuelo, sino dirección. Quería saber el camino. Y la respuesta de Jesús no fue una ruta, fue una persona. Eso lo cambia todo, porque seguir la fe no es seguir un mapa, es seguir una relación. Y Tomás, allí, sin saberlo, estaba siendo guiado hacia una revelación mucho mayor. La salvación no es una idea, es una persona viva, es el amor de Dios encarnado. Es Jesús en esa pregunta de Tomás que generó una respuesta tan eterna. Muestra que muchas veces es en el momento de la incertidumbre cuando Dios más se revela, no en los aplausos, sino en la vulnerabilidad, no en la fuerza, sino en la debilidad. Es cuando admitimos que no sabemos el camino, que somos guiados por el mismo camino. Y allí, en la última cena, el alma de Tomás tocó la eternidad sin darse cuenta, como en tantos momentos de nuestra jornada, donde las dudas nos empujan hacia respuestas divinas. Es posible imaginar el silencio que siguió a la respuesta de Jesús, los ojos fijos en los ojos, las palabras resonando en el ambiente en Tomás. Tomás recibiendo aquello no como una teoría, sino como un ancla para los días difíciles que vendrían, porque Jesús lo sabía. Sabía que Tomás enfrentaría noches oscuras, sabía que su fe aún sería puesta a prueba, pero también sabía que esa verdad lo sostendría, y por eso respondió con tanta claridad. A la última cena no fue solo una cena de despedida, fue una lección profunda sobre amor, entrega y eternidad. Y Tomás, incluso con sus preguntas, formaba parte de esa escuela de fe. ¿Te conmueve eso? Saber que hay espacio para las preguntas en el corazón de Dios, que Él no se ofende por las dudas sinceras, sino que las transforma en puentes hacia la verdad. Mientras Jesús lavaba los pies de los discípulos, Tomás observaba en silencio. Era una lección sobre humildad, sobre servicio, el Rey de Reyes arrodillado ante sus amigos. Eso lo marcó profundamente, porque allí, en ese gesto simple, estaba el retrato del amor de Dios, a un amor que se inclina, que sirve. Tomás entendió, en lo íntimo, que el verdadero poder no se impone, se ofrece a cada palabra dicha por Jesús. En aquella cena, Tomás se sumergía más. Era como si los ojos del alma comenzaran a abrirse. Aún no comprendía todo, pero algo dentro de él sabían: ese hombre era más que un maestro, era el Hijo de Dios, la verdad hecha carne, y eso, aunque confuso, lo atraía con fuerza. ¿También lo has sentido? Ese momento en que algo dentro de ti reconoce la presencia de Dios, aunque tu mente aún esté llena de preguntas. El ambiente va cambiando. Jesús habla de la traición. El ambiente se vuelve pesado. Uno de ustedes me va a traicionar, dice. Cada uno se pregunta, ¿soy yo, Señor? Incluso Tomás, porque sabía que la naturaleza humana es frágil, que el corazón, a veces, se esconde incluso de sí mismo, pero incluso allí, en medio del miedo y la inseguridad, no huye, permanece. Eso dice mucho, porque la fe no es ausencia de duda, es permanencia. A pesar de ella, al salir de la cena, los discípulos siguen con Jesús hasta Getsemaní. Tomás va con ellos, calado, pensativo,
Las palabras del maestro aún resonando, yo soy el camino. No sabía que en las horas siguientes vería al camino ser arrestado, a la verdad ser juzgada, a la vida ser crucificada. Pero algo dentro de él ya estaba preparado. La semilla había sido plantada. El Espíritu Santo estaba obrando, aunque, aún de forma invisible, esa pregunta de Tomás en la cena se convierte en un hito en su trayectoria. Muestra que la fe verdadera no teme preguntar, que la madurez espiritual pasa, sí, por momentos de incertidumbre, pero que la respuesta de Dios siempre llega, y llega con poder, llega con claridad, llega con amor, porque el amor de Dios es así. Responde nuestras preguntas con su presencia. ¿Cuántas veces hemos sido como Tomás en cenas personales, en noches de duda, en oraciones solitarias donde solo podemos decir, Señor, no sé a dónde ir? Y la respuesta es siempre la misma, yo soy el camino. Y eso basta. No necesitamos atajos, necesitamos presencia. No necesitamos mapas, necesitamos relación. Jesús no es un guía distante, es un compañero cercano. Él no señala el camino. Él es el mismo camino en lo que Tomás aprendió allí, moldearía toda su fe desde entonces. Porque una vez que entiendes que Jesús es el camino, la vida nunca vuelve a ser la misma. Incluso en las crisis, incluso en las decepciones, incluso los días en que todo parece desmoronarse, la verdad permanece. Y esa verdad tiene un nombre, tiene un rostro, tiene un corazón que late por ti. Así, Tomás termina la cena no con todas las respuestas, sino con una respuesta que vale por 1000 en Jesús. ¿Acaso no es eso todo lo que necesitamos en medio de nuestra búsqueda por dirección, seguridad, sentido? Encontramos a aquel que es el sentido, y así, silenciosamente, Tomás comienza a ser moldeado para lo que vendrá a la cruz. El silencio en la resurrección. Aún tropezaría, aún dudaría, pero esa noche quedaría para siempre grabada en su espíritu, porque en aquella noche Tomás hizo la pregunta que todos llevamos en el pecho y recibió la respuesta que el mundo entero necesita oír. Una respuesta que no envejece, que no se desgasta, que no pierde fuerza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa, hermano mío, es la promesa de Dios para mí, para ti, para todos los que buscan una respuesta viva para todas las dudas humanas. El silencio de la mañana del domingo flotaba como una brisa suave sobre Jerusalén. Había llegado el tercer día, pero el corazón de los discípulos seguía sumido en la oscuridad. La cruz había sido demasiado real, el dolor, crudo, el luto, profundo, y Tomás, entre el grupo, no estaba presente cuando ocurrió el milagro. Jesús había resucitado y se había parecido a los demás, pero Tomás no estaba allí. ¿Por qué? ¿Dónde estaba huyendo? Meditando, llorando. La Biblia no lo dice, pero lo que sí sabemos es que ese detalle lo colocaría ante uno de los momentos más impactantes de la historia de la fe cristiana, cuando los discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Tomás respondió con una frase que resonaría, «Por siglos en sí, no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré». En Juan, las 8:25 de la noche. Estas palabras no fueron solo escépticas, fueron humanas, profundamente humanas. Tomás no rechazaba la fe, estaba herido. El impacto de la crucifixión quizás lo había aplastado. La esperanza parecía muerta, y el dolor, a flor de piel, hablaba más fuerte que cualquier predicación. ¿Cuántas veces tú también te has sentido así? Cuando todo parece derrumbarse y las promesas parecen fallar. La duda de Tomás era el dolor de alguien que amaba profundamente. Era el clamor de un corazón que vio al camino ser aplastado por la injusticia. Su fe no murió, solo se escondió detrás de las lágrimas, porque cuando la esperanza es crucificada, es difícil creer que la resurrección es posible. Pero es precisamente en ese escenario donde a Dios más le gusta actuar. Pasan 8 días, 8 largos días en los que Tomás carga la tensión de querer creer, puro no poder. Días en los que mira a sus amigos con ojos interrogantes. Noches en las que duerme con preguntas y amanece con silencios. Pero en el 8º día, Jesús viene. Las puertas están cerradas. El miedo aún es fuerte, pero Él entra, y no entra con condena. No señala con el dedo. No grita. Entra con paz, con ternura. Con amor, como siempre lo hizo. Jesús mira a Tomás. Va directo hacia él como si supiera lo que se había dicho, como si hubiera escuchado cada palabra, y le dice,
Pon aquí tu dedo, mira mis manos, trae tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Juan, las 8:27 de la noche. Es una invitación sin juicio, un llamado a la fe, no por miedo, sino por experiencia. El amor de Dios se inclinaba, una vez más, hasta el nivel del hombre. ¿No te conmueve eso? Él pudo haber ignorado a Tomás, pero prefirió revelarse. Tomás se acerca a Mira Antocan, y en un gesto que atraviesa los siglos, pronuncia la declaración de fe más profunda del Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío. Juan, las 8:28 de la noche. Si aquel que dudó, ahora se postra. Aquel que cuestionó, ahora se rinde. La duda se convirtió en adoración, la herida, en testimonio. Waila, ausencia, en presencia plena. ¿Qué poder hay en esas palabras? No solo reconoce a Jesús, como Señor lo llama a Dios. Esta es la confesión cristológica más alta de todos los discípulos. Esto revela algo profundo. Dios usa incluso nuestras sombras para manifestar su luz. La duda sincera, cuando se pone delante de Cristo, se transforma en convicción inquebrantable. Y tal vez tú, hoy estés donde estuvo Tomás, con heridas, con miedo, con preguntas. Pero Jesús aún se acerca, aún muestra las marcas, aún dice, Antoca miran cree. Ese encuentro no fue solo para Tomás, fue para todos nosotros. Jesús dice justo después, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan, las 8:29 de la noche. Ese es su abrazo para ti y para mí. Él sabía que vendrían generaciones que no tocarían físicamente, pero que también necesitarían creer. Y por eso, dejó en Tomás un espejo del camino de fe de tantos corazones. Una fe que pasa por el dolor, por la duda, pero que encuentra respuesta en el Cristo vivo. Después de ese momento, Tomás desaparece de los relatos evangélicos, pero su fe no desaparece. La tradición cristiana nos dice que fue hasta los confines de la tierra, llevando el nombre de Jesús, que llegó a la India fundando comunidades cristianas, enfrentando persecuciones y anunciando el evangelio con valentía. El mismo que dudó, ahora predicaba con osadía. El mismo que necesitaba ver, ahora hacía que otros vieran. ¿No es maravilloso? Dios transforma las debilidades en misión. Imagina a Tomás, años después, contando su historia, hablando de aquel momento en el cenáculo, de las palabras que cambiaron su vida, de la presencia que sanó su incredulidad. No lo contaría con vergüenza, lo contaría con honra, porque su debilidad se convirtió en testimonio. Su duda, en puerta de entrada para millones de corazones sedientos, y quizás, mirando a los ojos de sus oyentes, diría: no necesitas ver para creer. Pero si lo pides con sinceridad, Él vendrá a tu encuentro, y eso es una promesa. El Espíritu Santo, que guió a Tomás del miedo al coraje, también nos guía hoy. También visita las habitaciones cerradas de nuestro corazón. También entra donde nadie más puede entrar. También nos llama por nuestro nombre. También nos muestra las marcas, no para acusarnos, sino para recordarnos que Él venció, que el amor venció, que la salvación fue consumada, que todo valió la pena. El Tomás incrédulo se convirtió en el Tomás proclamador, un hombre que tocó la eternidad y nunca más fue el mismo. Y eso es lo que hace Jesús. Toca nuestras heridas y transforma nuestras historias. No ignora nuestro dolor, entra en él y allí lo convierte en altar, en lugar de encuentro, en lugar de fe, en lugar de nueva vida. Porque el amor de Dios no se rinde con quien cuestiona. Al contrario, se revela aún más. Tomás nos enseña que la duda sincera es una invitación a la experiencia con el resucitado. Que un corazón herido puede ser, sí, hogar de la fe más poderosa, que el Espíritu Santo actúa, incluso cuando todo parece haber fallado, y que Jesús siempre viene en siempre, incluso cuando las puertas están cerradas, incluso cuando ya no creemos. Él viene, y eso es lo que sostiene nuestra esperanza, que tu vida, como la de Tomás, sea marcada por ese encuentro. Di: Señor, necesito ver, ayúdame, y que, al ser tocado por la gracia, tú también puedas proclamar: Señor mío. Why Dios mío, no como alguien que lo oyó de otros, sino como alguien que lo vio con los ojos del alma, y nunca más fue el mismo. El reencuentro con Cristo resucitado no fue el final del camino para Tomás. Fue un nuevo comienzo, un nuevo llamado, más profundo, más exigente, más amplio. La fe que nació del toque en las llagas de Jesús
no se quedó detenida en el cenáculo, sino que desbordó las fronteras del mundo conocido. Movido ahora por el Espíritu Santo, Tomás comprendía que no podía guardar para sí aquel encuentro que lo había transformado todo. Era hora de salir de caminar, porque quien ve al resucitado no puede seguir viviendo como antes. Mientras los demás apóstoles tomaban rutas por Europa, África y Asia Menor, Tomás eligió el camino menos probable, más lejano, más desafiante. La tradición de la Iglesia Católica, fortalecida por registros patrísticos y antiguos testimonios, nos dice que él siguió rumbo al oriente, pasando por las regiones de Mesopotamia, partía y finalmente llegando a la lejana India. Imagina el corazón de aquel hombre, lleno de fe, atravesando tierras desconocidas, culturas extrañas, lenguas que no dominaba, pero él seguía adelante, porque el amor de Dios necesitaba ser anunciado hasta los confines de la tierra, según los Hechos de Tomás, un texto apócrifo respetado por muchos estudiosos de la tradición, desembarcó en la costa sur de la India, en la región de Kerala, más precisamente en Cranganore, hoy conocida como Kadingala. Allí encontró comunidades judías ya establecidas y comenzó su labor misionera. Los relatos cuentan que convirtió a muchos al cristianismo, incluso a miembros de la nobleza local. ¿Se imaginaba eso cuando dudó de la resurrección? ¿Se convertiría en apóstol entre pueblos tan lejanos? El Espíritu Santo es verdaderamente imprevisible. Las llamadas iglesias Mar Thoma o iglesias de Santo Tomás surgen como fruto directo de su misión. Hay cristianos en el sur de la India que se dicen descendientes directos de aquellos que recibieron el Evangelio de la boca de Tomás. ¿No es impresionante? Un apóstol que pasó de la duda a dejar un legado milenario. La Iglesia Católica también reconoce su misión en la India. Como parte vital de la expansión del Evangelio, en los primeros siglos, en registros antiguos, encontramos que Tomás estableció 7 comunidades cristianas en tierras indias, principalmente entre los años 52 y 72 después de Cristo. Su anuncio era directo, firme, lleno de señales. Los milagros continuaban, las conversiones aumentaban, la fe crecía, y todo eso sostenido, no por estructuras humanas, sino por la verdad que él había visto. En Jesús está vivo. Ni la distancia, ni la persecución, ni la diversidad cultural podían impedir la obra de Dios. Entre los pasajes más conmovedores se relatan conversiones como la del rey Gondáfros y otros miembros de la corte. Esto provocó la ira de muchos religiosos y poderosos. La cruz, que ya había marcado el destino de su maestro, comenzaba ahora a dibujarse en su propio camino. Pero él no retrocedía, no dudaba. El mismo hombre que una vez dijo, necesito ver para creer, ahora decía con su vida creo, y por eso entrego mi vida. En sus últimos años de misión, Tomás continuaba fundando comunidades e instruyendo a nuevos líderes cristianos. Enseñaba sobre las promesas de Dios, la acción del Espíritu Santo, el amor de Dios manifestado en Cristo. Sus palabras resonaban en dialectos locales, pero su mensaje era universal. Donde antes había idolatría, surgían altares al Dios vivo. Donde antes había temor, nacía la esperanza. Y todo eso, a través de quien había sido conocido como el incrédulo, en el año 72 después de Cristo. En Melopower, región donde hoy se encuentra la ciudad de Chennai, antigua Madrás, Tomás fue martirizado. La tradición nos cuenta que fue atravesado por lanzas de soldados paganos mientras oraba junto al altar de una gruta. Murió con los ojos puestos en el cielo. Murió proclamando el nombre de Jesús. Murió no como alguien que dudaba, sino como alguien que creyó hasta el final. Su sangre regó la fe que había sembrado, y su testimonio perduró por generaciones. A la Iglesia Católica reconoce el valor de esta misión con profunda reverencia. Su fiesta se celebra el 3 de julio, precisamente el día de su martirio, y su nombre se proclama con honra en el canon romano, la plegaria eucarística más solemne de la liturgia. Eso nos recuerda que la historia de Tomás no trata solo de duda, trata de transformación, trata del poder del Espíritu Santo que usa incluso nuestras incertidumbres para generar salvación en muchos, hasta hoy. Peregrinos visitan su tumba en Mylapore. La Basílica de Santo Tomás fue erigida sobre el lugar de su martirio. Allí, los fieles lloran, oran, agradecen, porque saben que aquel suelo fue santificado por la sangre de un apóstol que se atrevió a ir demasiado lejos para llevar el amor de Dios. El Espíritu Santo usó su vida como puente entre el Evangelio y los pueblos de Oriente, un símbolo vivo de que la salvación es para todos, sin fronteras, y si prestamos atención,
veremos que su testimonio continúa. Cada vez que alguien lleva el Evangelio a lugares olvidados, cada vez que alguien decide anunciar a Jesús donde aún no es conocido, cada vez que un alma herida decide volver a confiar. Ali Viv Thomas, en cada misionero Han, en cada proclamador, en cada corazón que se deja tocar por las promesas de Dios. El apóstol que tocó las llagas ahora dejaba sus propias marcas, las marcas de un hombre que se atrevió a salir de su zona de confort, que abrazó la cruz, que recorrió continentes, que amó. Ya no quería ver para creer, ahora quería que todos vieran para también creer. Y por eso fue, no, y por eso murió, y por eso, hasta hoy, inspira su misión, su martirio y su memoria son recordatorios vivos de que nadie está limitado por la duda, que cualquiera puede convertirse en instrumento del Espíritu Santo, que incluso las heridas pueden volverse caminos, que el amor de Dios, cuando es verdaderamente acogido, es capaz de enviar, sostener y hacer fructificar, como lo hizo con Tomás, como puede hacerlo contigo. Y ahora que has caminado con nosotros por esta intensa y emocionante travesía por la vida de Santo Tomás, dime, ¿todavía te parece justo llamarlo solo el incrédulo? ¿O también fuiste tocado por esta poderosa transformación que solo la presencia viva de Jesús puede operar? Porque Tomás, hermano, hermana, no representa el fracaso de la fe, sino la posibilidad del renacimiento. Él es el grito sincero de quien busca, la mano que tiembla pero se extiende, el corazón que duda pero no se rinde. Y es precisamente ahí donde el Espíritu Santo encuentra morada. ¿Cuántas veces has estado tú también en ese lugar, como Él, entre el dolor y la promesa, entre la ausencia y la esperanza? ¿Cuántas noches pasaste preguntándote si Dios todavía te escucha? ¿Si la fe aún tiene sentido? ¿Si vale la pena seguir creyendo? Tomás estuvo allí, pero fue justo allí, en el suelo del miedo, donde fue levantado por la mirada del resucitado. Esa no es solo su historia, también es la nuestra, porque la fe verdadera no nace de la certeza absoluta, nace de la entrega, de la experiencia, del toque con la presencia de Dios. Y por eso, a partir de ahora, no cargues con vergüenza si en algún momento de tu vida tuviste duda. No son el final, son el comienzo de una fe más profunda. El Espíritu Santo actúa justamente en esos lugares donde la razón no llega, donde la lógica no sostiene, donde solo el amor de Dios puede restaurar. Tomás nos enseña eso. Ver las heridas de Jesús, vemos que el amor ha vencido, y que incluso cuando todo parece terminado, hay un nuevo comienzo esperándonos. Por eso, quiero invitarte a dar un paso hoy, a dar un paso de fe. Escribe aquí en los comentarios, al Señor mío y Dios mío. Sí, declara con tus palabras lo que un día Tomás proclamó ante el Cristo vivo. Deja ese comentario como un acto de entrega, de renovación, de confianza. Vamos a hacer de esta sección de comentarios un altar de fe, donde los corazones se unan con la certeza de que Jesús está vivo y sigue revelándose. Y si este video tocó tu corazón, si te hizo pensar, reflexionar o incluso llorar, te pido con cariño, suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana tenemos contenidos que van a profundizar tu fe, fortalecer tu espíritu y recordarte las promesas de Dios. Comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que tal vez está dudando, como Tomás, esperando una señal. Y la señal puedes ser tú. Para cerrar, te dejo una promesa eterna, como un sello de fe sobre este camino, aunque camine por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo en Salmo 23, que esa certeza te acompañe hoy y siempre. Incluso cuando no ves, Dios está obrando. Incluso cuando dudas, Él te llama por tu nombre. E incluso cuando tus manos están vacías, Él te extiende las suyas, las manos que fueron perforadas. Hasta el próximo video.